líneas generales de la filosofía del modernismo, tal como entra en la Iglesia. Nosotros hemos hablado de la filosofía modernista, tal como se da en el mundo moderno, de raíz y origen protestante. Pero en la actualidad observaremos algunos de los rasgos esenciales de este movimiento, tal como ha penetrado en la Iglesia. Recordamos nosotros esto. En la Iglesia, la asimilación del pensamiento moderno no es tarea fácil, porque tropieza con las dificultades de las verdades de fe, que hacen difícil para un católico convicto y confeso la aceptación de los principios del modernismo en general. Una de las características principales que anota San Pío X como constitutivas del pensamiento filosófico modernista es el agnosticismo. Empecemos por señalar qué significa esto en filosofía. El agnosticismo significa no que no se crea en Dios, porque en el caso de un filósofo que no admite la posibilidad de tener un conocimiento natural, racional de Dios, pero admite la posibilidad de tener de Dios un saber de tipo práctico, como es el caso de Kant. Un saber que está fundado más bien en las exigencias de la moral, de la ética, diríamos, para completar mejor este pensamiento. Kant reconoce que la razón es incapaz, la razón humana, de trascender el plano fenoménico. Y si no puede trascender el plano fenoménico, no tiene posibilidad ninguna de descubrir la realidad que está más allá del fenómeno, lo que constituye propiamente hablando el objeto de la metafísica. Para Kant no hay metafísica. Como para Kant no hay metafísica, en general el mundo moderno no acepta en su continuación la posibilidad del saber metafísico. Y esto constituye lo que es curioso, diríamos así, una suerte de eslogan que es aceptado sin mayores discusiones por muchos de los pensadores católicos influidos por esta presión que ejerce el pensamiento alemán sobre el pensamiento católico. No olvidemos esto. Desgraciadamente, nosotros estamos condicionados por muchas cosas que acontecen en el ámbito político y a veces también hasta en el ámbito familiar. Presiones de las circunstancias, presiones del momento, desdichas, desfallecimientos, nos inspiran una actitud también desmayada frente a la realidad. Y ese desmayo del valor, ese desmayo de la energía, se hace notar también en las especulaciones y en la reflexión de carácter filosófico. En general, los pueblos latinos han tenido sus momentos de auge en el panorama o en el curso de la historia de nuestra civilización y de la historia universal en general. Y primero y antes que los pueblos protestantes. Ustedes piensan en el siglo XIII, que tiene en alguna medida a Francia como centro, el siglo XVI, que tiene a España como centro, casi todos los siglos tienen a Italia como centro. Digo casi todos los siglos porque Italia siempre ha estado, de alguna manera, en el pináculo de cierta hegemonía intelectual, artística, que ha ejercido a lo largo de toda Europa. Y es con posterioridad como estos países
políticamente decaen. España decae muy profundamente, se reduce de una manera tremenda, probablemente por el desangre que significó la conquista de América, pérdida no solamente económica, sino también en factor humano, en hombres. Se desangró el hombre. Quedaron, lo mejor se fue. Lo mejor son los que formaron, diríamos así, estos países de acá, porque eran los espíritus más emprendedores, más aventureros, los que salieron al encuentro, diríamos así, de esta nueva situación que significó la conquista. Francia mismo le sucede a España otra vez de nuevo y tiene un siglo muy fuerte, en el siglo XVII, en el que prácticamente es la que impone las modas en Europa. Hacer a la moda francesa, no solamente estas costumbres son adquiridas por la aristocracia de casi todos los países que están en torno a Francia, sino incluso de Rusia, de Noruega, de Suecia, que imitan las modas francesas, que sacan el estilo, copian a los franceses, tienen en la lengua francesa uno de los recursos lingüísticos más inmediatos, casi enseguida, que la lengua de ellos. De manera que han sido siglos fuertes, pero Francia decae. En el siglo XVIII se convierte un poco en la transmisora del pensamiento inglés. Y son los ingleses los que afloran ahora y asumen de alguna manera la dirección y la orientación del juego político. Por ello, el siglo XIX sigue siendo políticamente inglés, pero intelectualmente es alemán. Y en alguna medida son los alemanes los que imponen su modo de pensar. Y este modo de pensar influye en la Iglesia. Lo que no es alemán no parece profundo. Hay un chiste que hizo en alguna oportunidad Giovanni Papin en uno de sus libros más lindos, que se llama Gog y Magog, en los cuales dice profundidad de la filosofía china. Y entonces transcribe una página en chino. Y nada más pasa otra cosa. Claro, uno ve esa página, no entiende absolutamente nada que está en chino y supone que debe ser muy profundo. Y de alguna manera, diríamos, esto ha sucedido mucho con esta forma del pensamiento modernista que ha tomado como vehículo especial la lengua alemana. No porque la lengua alemana sea peor que otras, y mucho menos, sino porque filosóficamente es una lengua que surge al día, influida por el pensamiento moderno, que, como hemos dicho en más de una oportunidad, es muy subjetivista. Es aquello que el pensador descubre como interpretación particular de él, con respecto a lo que es el mundo, a lo que es el hombre y a lo que es Dios. Y en toda interpretación que exagera el aspecto de la subjetividad, se desliza siempre un cierto elemento inefable, es decir, imposible de hablar o de transmitir, que solamente puede ser transmitido a través de la poesía, a través de la música. Y de alguna manera todo este pensamiento filosófico se convierte un poco en poesía. En Hegel hay una forma poética de expresarse que trata de traducir todos estos aspectos que la subjetividad pone en la interpretación de las cosas y que el mundo latino es enemigo. Lo que es subjetivo se podrá decir, ¿sí?, en verso, se podrá decir en música, pero la filosofía no, porque la filosofía es ciencia, es saber. Y el lenguaje propio de la filosofía debe ser un lenguaje social, es decir, el lenguaje habitual, el que usamos nosotros, nada más que con una precisión, con una exactitud en el uso de los vocablos que cotidianamente no los tenemos en cuenta.
pero que debemos tenerlos en cuenta cuando hablamos de filosofía. Son las mismas palabras. Es cierto que lo que nosotros entendemos por sustancia, cuando decimos esta sopa no tiene sustancia, no es exactamente lo que debe entender por sustancia el filósofo cuando habla de que la Trinidad divina es una sola sustancia, o que hay una transustanciación en el cambio, por ejemplo, de la sustancia del pan a la sustancia de Cristo, cuando él sostiene todavía los accidentes del pan, en la transustanciación que se opera cuando se consagra la hostia. Pero el término es tomado de los términos particulares mismos, y de alguna manera tiene del lenguaje particular aquel sentido de que es aquello que está debajo, que soporta los accidentes. Es decir, que es una cosa aparentemente fácil de entender. Digo aparentemente porque luego no es tan fácil, porque hay que agilitar un poco la mente para lograr entender lo que es. Cuando nosotros vemos una realidad, uno de ustedes es una realidad, un ente, algo que tiene entidad. Lo que nosotros podemos apreciar así, fenoménicamente, son los accidentes. Color, talle, estatura, etcétera, etcétera. Todos esos son accidentes. Pero ¿quién sostiene esos accidentes? ¿A quién manifiesta? Pues hablo de ustedes. Esos accidentes que se reúnen en usted y que yo observo y veo en usted son una manifestación suya. Pero usted es el sujeto de esos accidentes. Es aquello que los sostiene, aquello que los manifiesta y aquello que de alguna manera se encuentra detrás de los accidentes. Y a eso le llamamos nosotros sustancia. Cada uno de nosotros es una sustancia que se expresa y se manifiesta en todos esos accidentes. Pero fíjense que esto es de una apreciación común y particular. ¿Qué soy yo? No se me puede señalar, mire, usted es la espina dorsal, usted es el esternón, algo que sea alrededor del cual todas las demás cosas se juntan, porque esa es una cosa más accidental, que en un momento determinado viene el médico, me la estirpa y me la cambia por otra, y yo sigo siendo yo. De alguna manera eso ha sido sustituido, pero yo no he sido sustituido, porque sigo siendo el sujeto de esa realidad. Decimos entonces que el pensamiento filosófico tradicional, que es propio de los pueblos latinos y aquel que se expresa en latín, fundamentalmente, es un pensamiento social. Está hecho para comunicarse, para trasladar, para entenderse en comunicación social, porque los pueblos latinos son fundamentalmente sociales. ¿Por qué esta fundamentación, este principio arraigal, fundamentalmente social de estos pueblos? Porque la iglesia es eso, iglesia, es asamblea, es sociedad. Dios no se ha revelado, no se manifiesta en la interioridad del llanero solitario, de un hombre solo. Se manifiesta a la iglesia, se expresa en la iglesia, y es en la iglesia donde deposita los fundamentos de ese saber religioso que constituye en alguna medida el saber de nuestra fe. Por eso la fe que sostiene la iglesia, lo hemos dicho muchas veces, pero conviene repetirlo siempre, es una fe objetiva. Yo adhiero a tales, ¿cuáles son esos que digo en el credo? Y cuando en el credo manifiesto, yo adhiero a eso, esa es mi fe. Fíjese que acá no importa que yo me sienta conmovido, que no me sienta conmovido, que cuando rezo el credo llore o no llore, o me ría, o mire para otro lado, o esté aburrido, no interesa. Esos elementos puramente subjetivos, que son el reflejo a veces de las verdades de fe en la interioridad de cada uno de nosotros, son aspectos subjetivos que no tienen que ver con la fe. La fe es esto: creo en un solo Dios Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Ahí está la fe, esa es la fe.
En el protestante la fe es un estado de sentimiento interior. Es un sentimiento, como dirá Schleiermacher, y la mayor parte de los protestantes también, y los modernistas. Por eso, en el modernismo existe la posibilidad de concebir la existencia de muchas religiones. En nosotros no existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque si la religión es aquello que Dios ha revelado, y lo ha revelado para hacer la salud, para hacer la salvación de los hombres, para que los hombres al aceptar estas verdades obren de conformidad con ellas en su procesión práctica y traten de acuerdo con ellas de elegir, de conducir su actividad en el mundo, la religión no puede ser más que uno. No puede haber más que una. Si hay muchas, entonces ya no es Dios el que la revela. Porque Dios no puede haber dicho a los cristianos que Dios es trino y que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y de que el Padre es el fundamento del dinamismo natural, divino, y a los musulmanes decir que no, que hay un solo Dios y que no es trino y que Dios no puede tener de ninguna manera un hijo. Es decir, aquí hay una contradicción, o bien esta religión es falsa, o bien es esta, o bien las dos son falsas, porque generalmente acá operan, como se dice en lógica, como contrario. Una proposición contraria de otra, si es verdadera, la otra que se le opone es falsa, pero las dos pueden ser falsas. Y en todo caso, las dos podrían ser falsas, Dios no haberse revelado nunca, y entonces nuestras manifestaciones religiosas estar dependiendo en alguna medida del arbitrio que cada uno de nosotros ponemos. Para los modernistas, el origen de la religión es subjetivo. Nace de ese hontanar, de eso que podríamos llamar ese vacío que está en el alma humana y que reclama la presencia de un absoluto. ¿Qué sé? El vacío que reclama la presencia de un absoluto no puede provocar la presencia del absoluto. Yo me puedo morir de hambre en un desierto. Y el vacío que reclama el alimento desde el fondo de mi estómago no crea el alimento, o lo hace. Si lo creara, no tendríamos problemas de alimentación. Y Caballo podría estar muy tranquilo siguiendo su política, porque en el país no habría hambre. Si cada uno crea el alimento de conformidad con el hambre que tiene. De manera tal de que este vacío interior, este reclamo de la subjetividad, puede inventar una ilusión religiosa que dé satisfacción a ese ánimo, que dé satisfacción a ese deseo, a ese anhelo, pero no puede hacer la religión verdadera. Puede hacer ersatz religiosos, pseudo religiones, de alguna manera religiones que vienen al encuentro de esa proclamación, de ese deseo del hombre, pero que no constituyen una verdad objetiva, determinada, religiosa, hecha por Dios. La filosofía entra en el mundo católico, la filosofía moderna, a través de una serie de hombres que se contagian de ella. Tomó un caso que fue de un hombre bastante decente, el caso de Renan. Renan era seminarista oratoriano y se impregnó mucho por la influencia del pensamiento alemán, especialmente por los filólogos alemanes. Y perdió la fe en un Dios sobrenatural que se había anunciado a los israelitas y que después aparece en la persona de Cristo. Pero la pérdida de la fe a él lo llevó a ser por lo menos honesto con él mismo. Se retiró del seminario antes de ser sacerdote y se mantuvo aparte. Él en las memorias, es curioso advertirlo,
porque él va a influir mucho también sobre ciertos otros modernistas franceses, como es el caso de Loisy, que era religioso, que era católico y que incluso enseñó muchas veces en muchos seminarios hasta que León XIII lo sacó de la iglesia. Yo la baja, lo echó, porque indudablemente enseñaba algo que estaba en contradicción con la enseñanza tradicional de la iglesia. En aquella época los papas no se andaban con chicas a este respecto, y en cuanto detectaban al hombre que de alguna manera introducía en la iglesia un contrabando contrario a la fe común, lo sacaban del clero, no podían seguir siendo sacerdotes. Renan, en sus memorias, un libro interesante verlo, él habla de todas estas cosas. Yo perdí la fe, claro. No podía creer, dice en un momento determinado, que la mujer de Lot se hubiera convertido en una estatua de sal. Yo le hubiera dicho, mire, Renan, en realidad no es dogma de fe. No es dogma de fe. Está en la Biblia, es cierto. Pero puede ser entendido alegóricamente. No hay necesidad de entenderlo al pie de la vaca. Hay muchos que se convierten en estatuas de sal por mirar demasiado el pasado, por mirar lo que han dejado, por perderse en la nostalgia de lo que perdieron. Y si no, en estatua de sal en cosas más o menos parecidas. No es un dogma de fe porque usted no tiene necesidad de creer en eso para ser católico. Sí tiene necesidad de creer en ciertas cosas, que Dios es uno, es trino, etc. Eso sí, son dogmas de fe. Y todas aquellas verdades que dependen de esos dogmas de fe forman parte de un saber que no solamente sirve al católico creyente como saber de salvación, sino que también sirven al católico que piensa como filósofo y que en alguna medida trata, diríamos, de conducir su pensamiento de una manera filosófica. Por eso siempre el mundo dependiente de la Iglesia Católica ha sostenido la existencia de una filosofía cristiana. Y ha dado el ejemplo, la filosofía cristiana de una manera completa, acabada, se da en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. No quiere decir que, por ejemplo, la filosofía de San Agustín no sea cristiana. Es cristiana. ¿Por qué se prefiere Santo Tomás a San Agustín? Diríamos, hay una razón muy simple y al mismo tiempo terminante. San Agustín, de la filosofía griega, conoció nada más que el platonismo. El platonismo es una filosofía dualista y en alguna manera emanatista. ¿Qué quiere decir esto de emanatista? Lo hemos dicho en alguna oportunidad. Entre Dios, primer principio, y el mundo, en el emanatismo, hay siempre una continuidad de esencia. Para entenderlo mejor, establecemos siempre la comparación con el Sol. El Sol que ilumina acá, esta Tierra, es un desprendimiento del Sol, que está allí como astro rey, y que provoca esa luz. Esto que nosotros vemos aquí es Sol, porque depende del Sol, emana del Sol, viene del Sol. No es algo que el Sol crea independientemente de su realidad, que es el resultado de su libre creación, sino es algo que emana de su naturaleza. Y por eso entre él, entre el Sol, el principio divino, o Dios, y las cosas, hay una doble relación de necesidad. Y es que en nosotros hay una relación de necesidad con respecto de las cosas a Dios. Dependemos de Dios necesariamente, pero Dios no nos crea necesariamente. Pudo no habernos creado. Para un pensamiento emanatista, el primer principio tiene que crear o tiene que producir ese efecto necesariamente, porque ese efecto es Él. Hegel dirá, ¿cómo va a pensar usted en un creador sin la criatura? El creador supone la criatura.
Y si supone la criatura es porque hay entre el creador y la criatura una relación de necesidad. El creador no puede más, no tiene más remedio que crear. Tiene que crear. Y la criatura es el resultado necesario de su acción. En nuestro pensamiento, la criatura no es el resultado necesario de la acción divina. Es el resultado libre. Dios crea porque quiere. Por expansión de su generosidad, de su vitalidad. Como el artista que hace su obra porque quiere. El artista a veces puede decir, yo voy llevado por una necesidad íntima de ejercer mi acto, pero, pongamos, necesidad es cuando uno, si no hace esa cosa, se muere. Como por ejemplo respirar, como por ejemplo comer. Sí, son cosas necesarias, están ligadas a nosotros por naturaleza. Dependen de una fuerza que nos impulsa a realizar ese acto inevitablemente. Pero el acto de la creación artística no es inevitable. Lo hago porque quiero. Es cierto que siento un deseo de hacerlo. Es cierto que me veo impulsado a hacerlo por la fuerza, por la expansión de mi propia vitalidad, por la expansión de mi propia generosidad, pero no estoy ligado al acto por una relación o por una cadena necesaria. Soy libre frente al acto. Esta relación de necesidad, este manatismo, así como el dualismo propio de la filosofía platónica, en Platón hay una cosa que son independientes, el espíritu y la materia. Y como el espíritu y la materia son independientes, también lo son en alguna medida el alma, que es espíritu, y el cuerpo. El cuerpo, en el caso del Platón, es, si se quiere, una jaula, es un elemento que aprisiona al alma. El alma de los hombres es inmortal en el pensamiento platónico. Por eso para él el conocimiento, digo lo que estudian la filosofía, es reminiscencia, es rememoración, es recuerdo. Porque el alma recuerda su contemplación de las cosas puras cuando era una especie de Dios. Por eso en la filosofía platónica el hombre es un Dios venido a menos. Es un Dios que por causa de un pecado original que está actuando acá en este pensamiento a su modo, pero se ha convertido no ya en un pecado hecho o producido por el hombre, sino en un pecado ontológico, en una caída que afecta a toda la realidad ontológica del hombre al ponerle en contacto con el cuerpo. Entonces esto, San Agustín apela al platonismo para exponer ciertos pensamientos cristianos y lo hace bien siempre, pero se le desliza en un momento determinado un cierto emanatismo y un cierto dualismo que él no puede superar con los instrumentos nocionales filosóficos que maneja. Tomemos un ejemplo. Él lo puede explicar muy bien, la relación entre el alma y el cuerpo. Él sabe por fe que el hombre es alma y cuerpo, es un espíritu encarnado. Y que estas no son dos cosas separadas. Son dos cosas que constituyen una unidad. ¿Cómo explican la unidad de la forma sustancial cuando precisamente faltan las nociones de sustancia y falta la noción de forma en el sentido en cómo la acuñó Aristóteles? San Agustín se encuentra en dificultades para exponerla, y esas dificultades le hacen a veces caer en ciertas definiciones que no son del todo ciertas. Cuando habla y dice, por ejemplo, que el alma conduce al cuerpo como el buen jinete a su caballo, a su cabalgadura. Bueno, pero el jinete es una cosa y el caballo es otra. Es decir, de alguna manera, esta metáfora implica un dualismo. El alma no está en el cuerpo para manejarlo y someterlo como si fuera una cosa distinta a ese. El alma y el cuerpo son una sola realidad. Y esto en San Agustín no está muy claramente determinado. Y por eso quedan en él ciertas cosas que, fíjense bien, no son errores, no son herejías,
San Agustín es un teólogo de la Iglesia y él es el más grande teólogo latino de su época, pero son cosas que tienen una cierta debilidad explicativa. Falta, diríamos, una exégesis mejor pronunciada, más ejercitada para dar cuenta y razón de ese fenómeno de una manera más adecuada a la realidad de ese fenómeno. Y esto lo logra Santo Tomás cuando la Iglesia incorpora al pensamiento teológico todo el aristotelismo. Santo Tomás supone precisamente San Agustín, viene después. San Agustín pertenece al siglo IV de nuestra era y llega hasta el 430, es decir, hasta la primera cuarta parte del siglo V, y es la época en que él muere. Santo Tomás pertenece al siglo XIII. Indudable que han pasado 1000 años, y 1000 años en que el trabajo escolástico ha ido produciéndose sobre la filosofía antigua, ha ido decantando y depurando el lenguaje propio de la filosofía y ha ido haciendo posible esta síntesis casi definitiva que trae como consecuencia el pensamiento de Santo Tomás. Por eso la Iglesia aconseja a Santo Tomás como el doctor común de la Iglesia. Es decir, aquel doctor al que nosotros tenemos que apelar si queremos comprender, penetrar inteligentemente, filosóficamente, en los misterios propios de la religión, y aun cuando los misterios de la religión no son nunca exhaustivamente conocidos por la inteligencia. El modernismo niega la posibilidad de un conocimiento filosófico de la existencia de Dios. Por eso es agnóstico. Ahora, esta declaración de la imposibilidad de un conocimiento filosófico de la existencia de Dios es una declaración católica. Digo esto porque muchos admiten y se dicen católicos. Es de fe católica, que es posible un conocimiento racional, una demostración, una prueba de la existencia de Dios de carácter racional. Es de fe católica. Es de fe católica. Está pronunciado por el Concilio Vaticano I y por todos los papas como fe. Y de alguna manera en el magisterio mismo de Deschinger, que traduce los magisterios, hay un anatema para aquel que niega esta posibilidad. ¿Y quiénes niegan esta posibilidad? Pues indudablemente todos aquellos que siendo católicos niegan la posibilidad del conocimiento metafísico, porque las demostraciones de la existencia de Dios son demostraciones metafísicas, no son demostraciones físicas, no son demostraciones matemáticas, no son demostraciones biológicas. He explicado en otra oportunidad que siempre es bueno en este sentido ir teniendo en cuenta lo siguiente: según la dimensión en que nosotros hagamos la observación de la realidad, es lo que descubriremos. El que estudia al hombre fisiológicamente, pues no va a salir de lo fisiológico. El que lo estudia químicamente no va a salir de lo químico. El que lo estudia en su comportamiento podrá penetrar en muchas de las características propias de la conducta humana. Hay que examinarlo metafísicamente para que el hombre nos descubra su realidad última, que es lo que constituye su aspiración a Dios, su relación con Dios y su origen con Dios. Porque es curioso, según nuestra fe, nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos un origen en Dios. Dios nos ha hecho. Recuerdo que cuando leíamos la vida de Alejandro Magno, estudiábamos en el Colegio Nacional, y teníamos un profesor que era un buen hombre, maestro, no tenía muchas luces, ni se había formado muy seriamente tampoco en materia de historia. Pero era
positivista, laicón, hijo de nuestra escuela normal, típico. Y entonces él siempre decía, porque Alejandro se sentía hijo de Dios. No es cierto, Alejandro se sentía hijo de Dios y creía que era un caso único. Nosotros creemos que es un caso general. Hemos democratizado la filiación, porque indudablemente todos nosotros, no solamente Alejandro, dependemos de Dios, hemos sido hechos por Dios en un acto, porque si no, de otra manera, no nos podemos explicar. Lo he dicho muchas veces. Filosóficamente es la única explicación plausible, como la única explicación plausible que tiene todo lo que de alguna manera está determinado de acuerdo con una ordenación inteligente, supone una inteligencia superior que lo ordenado, que es la inteligencia divina de la cual depende. Negar esa posibilidad entonces de establecer un conocimiento natural de Dios, racional de Dios, es una negación que supone al que la hace separarse de la Iglesia. La mayor parte, yo conozco mucha gente que niega esta posibilidad y que se cree católico. ¿Qué dicen estar católicos? Bueno, que la inocencia les valga. En la medida en que esa inocencia sea de alguna manera una inocencia verdadera, sea inocencia, auténtica y cabalmente tal, no hay nada que decir, pobrecito, a fin de cuentas. Dios le va a exigir a cada uno según lo que le ha dado. Y a este que no le dio mucho, pues no le exigirá mucho, y le dará en función de aquellas luces y aquellas posibilidades que efectivamente tuvo. Pero negarlo es negar una verdad de fe. Y al negar una verdad de fe, uno se coloca ipso facto fuera de la Iglesia. Ahí es donde uno mismo se coloca. Esto viene un poco al margen, pero es conveniente decirlo por lo que a nosotros nos atañe. La excomunión de la Iglesia, cuando la Iglesia fulmina o proclama una excomunión, no hace nada más que ratificar una salida de la Iglesia que el sujeto ha hecho previamente. El primero en excomulgarse es uno, porque es uno el que se aparta de la comunión de la fe, se separa de ella cuando niega una verdad de fe o cuando niega un dogma de fe. Entonces uno se separa, uno crea su excomunión, que luego viene ratificada por las autoridades, pero no se puede excomulgar al que no se ha separado nunca y al que de ninguna manera se encuentra fuera de la Iglesia. La excomunión es inválida, ilegítima y absurda, porque no está fundada en esa separación que el individuo hace y realiza previamente. El modernista tiene una característica que señala ya en reiteradas oportunidades San Pío X. Es ambiguo y sinuoso. Es difícil a veces de pescar, porque esa forma de ambigüedad, ese ir deslizándose como una anguila entre las manos, a veces es muy difícil de captar. Hay hombres que son muy difíciles de llevarlos a una afirmación contundente que permita el paso de la discusión posterior. Porque no podemos discutir con otras personas si de alguna manera no nos ponemos de acuerdo en algo. Si no partimos de un punto del cual la discusión tenga sentido. Una persona inasible, una persona que no afirma nada, que no dice nada y que dice quizás, tal vez, quién sabe, etcétera, etcétera, es muy difícil captarlo, es muy difícil sostenerlo. Diríamos, para terminar este pensamiento de hoy. ¿Y en qué consiste la aceptación de la fe del modernista? Si el modernista niega la posibilidad de conocer a Dios, naturalmente, niega al mismo tiempo la existencia de una filosofía cristiana. Para él la filosofía es una cosa y el cristianismo es otra. Al cristianismo, ¿por dónde tenemos acceso? Porque aparentemente aquí la razón
no tiene una abertura que le permita comprender lo que constituye en esencia el cristianismo. Hay en el cristianismo misterios que indudablemente exceden nuestra capacidad de comprenderlo. A cada rato surgen en nosotros problemas que no son fácilmente resueltos en el terreno de un razonamiento claro y objetivo. Son misteriosos. Yo mismo no sé qué ha querido Dios decir conmigo. ¿Para qué me ha hecho? No lo sé. Ya tengo unos cuantos añitos y todavía no lo he descubierto. Espero poder descubrirlo un día. Como aquel que dice, el que habla sola, espera hablar con Dios un día. Entonces, si espera hablar con Dios un día, puedo descubrir para qué me hizo. Pero yo en realidad no lo sé, lo ignoro. Y de alguna manera rumbeo como puedo en los actos que realizo, pero sin estar nunca del todo seguro de que aquello que hago es lo que Dios quería que hiciera. No sé. Supongo en un momento determinado que podrá ser así, pero no lo sé. Escapa a mi comprensión. ¿Cómo conoce entonces el modernista la fe? Y aquí es donde aparece eso que se llama la experiencia vital de la fe. Se apela a la experiencia de la fe, a esa otra palabra que ahora han inventado y que se usa mucho, incluso en las revistas, en los diarios, en las encuestas que se hacen por la calle, aún en el lenguaje del público, una vivencia. Se tenía una vivencia. No es palabra castellano. En castellano puede querer decir cualquier cosa. Una experiencia vivida, sí, bueno, todas las experiencias son vividas, porque una experiencia que no sea vivida, pues no es una experiencia. Entonces, la fe, precisamente, es esa cosa un poco subjetiva, un poco sentimental, un poco nacida de un movimiento del alma que da nacimiento a mi adhesión creyente a tal cosa. Creo que Cristo es símbolo de la divinidad. Pues los modernistas acá sustituyen muchas veces la creencia concreta en la persona real, de carne y sangre, por el símbolo. Y el símbolo lo sustituye. Dirán en un momento determinado que los dogmas son símbolos. Y que como se realizan a través de la historia y se manifiestan como vivencia en una conciencia que está condicionada por los cambios y las modificaciones producidas por la historia, hay siempre un paso, un cambio, una alteración que se va produciendo en esa conciencia. Entonces ellos están a la escucha del cambio, a la escucha del movimiento para adaptar y adecuar a las exigencias de ese pedido los dogmas, la liturgia y todos estos aspectos de la religión que en alguna medida salen al encuentro de esos reclamos de la subjetividad. ¿Crees? Experiencia. Yo sé, claro, de manera terminante, por ciencia, que Jesucristo no ha podido resucitar. ¿Por qué? Porque nadie ha resucitado. Salvo, como decía don Gregorio Aguilar en Mis Pagos. Una vez resucitó don Gregorio Aguilar en un velorio. Parece que le había dado un ataque de catalepsia y lo habían velado, estaban velándolo y se despertó. Y entonces salió y por supuesto hubo un gran alboroto en el velorio. Y a raíz de ahí un poeta así, de Mis Pagos, un grande poeta, hizo un verso que a 3 personas he visto morir y resucitar: Carnaval y Jesucristo y don Gregorio Aguilar. Era viejo que había también muerto y resucitado. Esta resurrección de don Gregorio Aguilar, por supuesto, no era una resurrección, era simplemente un estado de catalepsia un poco especial. Ahora, ¿nuestro Señor resucitó o no resucitó? San Pablo dice que si no resucitó, nuestra fe es vana. Y para nosotros creemos que resucitó. Pero si yo científicamente no admito la resurrección,
pero creo que resucitó en función de una adhesión. Yo tengo en mí mismo una ambigüedad, una contradicción, que me va a ser muy difícil poder trasladarla a la fe de los otros, poder transmitirla como fe real, como fe vivida. Porque no la puedo transmitir, porque no la vivo como tal. Ellos hablan de esa fe que yo vivo, de esa fe que cambia, y de alguna manera parecería, ¿no? Es muy común a veces entre los sacerdotes, especialmente los modernistas, hablar así con el resto de la gente, como si fueran una especie de retardados, medio estúpidos, ligeramente imbéciles, a los cuales hay que envingarle un discurso que los tranquilice, los apacigue. Buen hombre, vaya, tranquilos, y usted se va a morir y se va a ir al cielo. Cielo, ya te vas a morir, te vas a ir al cielo. Voy a acabar en el cementerio, como dice nuestra ciencia, que terminamos. Por eso en la actitud del modernista hay a veces estas dos cosas. Una caridad que se expresa en esta ambigüedad, y que es que hay que darles a los hombres ese juguete al que aspiran. Pero al mismo tiempo hay que reivindicar para la ciencia el verdadero conocimiento que acerca de esas realidades se tiene. Y por eso ellos siempre se encuentran un poco tironeados por este doble aspecto de su mentalidad, esta imposibilidad de hacer coincidir la fe con lo que saben, y lo que saben con lo que creen. En la próxima clase continuaremos explicando todas estas características del pensamiento modernista. Conviene tal vez que insistamos un poco más en cómo los conocimientos teológicos influyen en la teología. Una palabra que en la Facultad de Filosofía es mala palabra. Decirle que la filosofía es anchila teología, sierva de la teología, da su servicio, da los estómago como insulto, como basilismo. Sí, Dios es un conocimiento que Dios nos ha revelado, y si Dios lo ha revelado es infalible, y es cierto, y además yo lo admito como tal. Y cuando me pongo de alguna manera a razonar y a ejercitar mi razón, lo hago a la luz de estos conocimientos que me vienen por fe. Porque si me salgo de esa luz, queda oscura, en la ceguera completa. Para el hombre que no tiene fe, lo digo porque muchas veces se nos acusa, ustedes tienen las anteojeras de la fe. La fe les impide ver la realidad. Yo digo, no, al contrario, mira, a mí me sucede que la fe me permite ver la realidad con más hondura, con más amplitud. Es cierto que a veces le arruina a uno muchos programas. Claro, supóngase que uno mire a una chica atractiva, linda, que va por ahí, y se ponga a pensar que a fin de cuentas es una criatura de Dios, se le arruina el programa. Le echan a perder todo. En cambio, si desciende de un mono, ¿qué le hace a un mono más o menos el tener una pérdida de tiempo? Porque hay muchas cosas de estas que uno lo dice así, con un carácter un poco de broma, son ciertas y actúan efectivamente sobre uno. El cristiano es siempre el aguafiesta, porque es el que le viene a arruinar los programas a todos los demás. Todos los demás están haciendo sus francachelas, tranquilos, felices, y viene uno y le dice, no, mijito, te vas a ir al infierno. ¿Por qué me decís eso? Esperate, que me jubile. Entonces, decímelo, tal vez me prepare, pero a veces Dios no nos da tiempo que nos jubilemos. Y puede suceder en cualquier momento que tengamos que ir a dar cuenta de nuestra vida. Esto lo expresaba muy bien porque a veces hay algunos escritos de Kierkegaard que son especialmente conmovedores, muy lindos. Él describe un viaje en un transatlántico donde van todos los pasajeros allá divirtiéndose, en esta gran fiesta en el transatlántico.
pero se ha visto en el horizonte una nube. Y esa nube presagia una tormenta tremenda. Si el que ha visto la nube es el capitán, puede de alguna manera tomar aquellas medidas que convienen para salvar, en el caso de la tormenta transatlántica. Pero cuando el que ha visto la nube y el único que la ha visto es un pasajero, ¿qué puede hacer? Él lo decía, él, refiriéndose a su situación con el obispo de Copenhague, en Dinamarca, con el obispo luterano, con el cual tuvo una polémica tremenda, en la cual él examina todas estas cosas. Le dice, yo soy un pasajero, soy un cristiano que va al transporte, pero veo la tormenta que se avecina. Y el capitán, que es él, no la ve. Y entonces no hay ninguna posibilidad de que él tome las medidas adecuadas para solucionar este problema. Cuando muere el obispo, salió en el diario un obituario, por supuesto, que el obispo había sido un gran hombre. Cuando uno inaugura el cadáver, como decía Oliverio Girondo, inaugura toda la respetabilidad que nunca las ha tenido antes, pero con el cadáver aparece. Y de alguna manera la mayor parte de la gente se empeña en afirmarlas como conteniéndolas. Bueno, se muere el obispo de Copenhague, entonces mártir y testigo de la verdad en Copenhague. Entonces saca un brulote Kierkegaard, que le hizo quedar siempre mal con la iglesia y con todo el mundo, diciendo que era testigo y mártir de qué. Dice, ¿en qué se manifiesta su testimonio, su martirio? Este hombre que ha estado en todas las ceremonias oficiales, en todas ellas ha cumplido siempre gestos, actos y ritos puramente oficiales, ¿de qué era mártir y de qué era testigo? La pregunta es esa, ¿por qué testigo? Fue indudablemente Cristo que terminó en la cruz. Son interesantísimos esos sermones que él escribió, porque él tenía vocación de sacerdote y no pudo serlo porque era muy enclenque, jorobado. Tenía una voz fea, incluso chillona, como los de los jorobados. Y era como buen jorobado, jorobado. Era así, era muy irónico y muy molesto, incluso con esa voz desafinada y un poco chillona que tenía. Causaba malestar en la mayor parte de la gente cuando uno lo escuchaba hablar mal o expresarse mal en torno a uno, pero no lo dejaron seguir de pastor. Y entonces él hizo por escrito todos los sermones que le hubiera gustado decir. Y las obras de él, que son unos cuantos tomos, que los escribió antes de los 39 años, que murió muy joven, son los sermones que él le hubiera gustado decir. Yo les recomiendo a los que quieran leer a veces un libro lindo sobre él, el de Castellani, sobre Kierkegaard. Muy bien hecho. Porque Castellani cuando pensaba sabía pensar. Y sabía decirlo de una manera muy adecuada. Muy lindo el trabajo sobre Kierkegaard de Castellani. Bueno, ahora si quieren hacer alguna pregunta. Y bueno, esto tiene vino propio. Ahí está el... Por suerte gira hacia la derecha, ¿no? Sí, voy a terminar ahorcando hombre. Padre, usted está obligado a entrar. Bueno, ya que estamos. A ver. Usted dice que llega un momento que empieza a preponderar el pensamiento alemán sobre el latino. Sí. Ahora, ¿cómo explicar, digamos, que pueda determinar estas cosas, la raza, por ejemplo, o una cuestión, digamos, zonal, como puede ser el territorial, digamos? Sí. ¿Cómo se explica en ello? Claro, ¿cómo puede explicar usted que haya la preponderancia actual de la parte, llamémosla así, alemana, de la filosofía alemana más bien, en detrimento de la latina? Sí. Bueno, la explicación yo creo que la da más que nada una cuestión de éxito de tipo político y de tipo técnico.
son países que tienen una cierta delantera con respecto a los países latinos, no mucho, ¿no? Porque no hay que exagerar tampoco las cosas. Ni Francia ni Italia son países atrasados. Pero tanto en uno como en otro, tanto en Francia como en Italia, la influencia del pensamiento alemán es muy grande. La mayor parte de la filosofía italiana está influida por el hegelianismo. Giovanni Gentili, el filósofo de Mussolini, y que ha escrito precisamente el artículo que se llama Fascismo en la enciclopedia italiana hecha en la época de Mussolini, era hegeliano. Por eso el fascismo no es en su origen, el fascismo como tal, no es en su origen latino, como puede serlo, por ejemplo, el carlismo, como puede serlo el legitimismo francés o la falange española misma, pero el fascismo no es de origen latino. Tiene muchos elementos, diríamos así, de procedencia alemana. Ahora esos elementos han entrado por la influencia de la universidad alemana. ¿Cómo se ha producido? Había que estudiarlo en cada caso, cómo eso se produjo, ¿no es cierto? Uno lo ve, por ejemplo, en Francia. Yo creo que Napoleón es el que modifica la universidad francesa, el que la cambia y la transforma en universidad nacional. Hasta la época napoleónica la universidad todavía era una dependencia de la iglesia, eran universidades eclesiásticas. Él crea la Escuela Politécnica de Estudios Superiores y da, digamos así, la enseñanza primaria a los curas. Se la da a la Iglesia Católica la enseñanza primaria. Que Napoleón tenía sus convicciones, era muy italiano en eso, ¿no? Él no era muy creyente ya al final porque se había formado dentro de la Revolución Francesa en la línea jacobina y era un revolucionario jacobino. Pero seguía creyendo en Dios y cuando llegó a los últimos momentos de su vida creía. Y él consideraba que, en razón precisamente de las costumbres que trajo como consecuencia la revolución, si había la libertad sexual, se había hecho muy grande entre la gente de Francia, y que había que retomar otra vez la disciplina en ese orden de cosas. Porque decía él, de las mujeres locas salen malos soldados, y de las buenas mujeres salen buenos soldados. Él lo decía así. Los términos que empleaba eran más duros de los que yo empleo, pero para evitar disonancia vamos a evitar también el empleo de esos términos. Él decía eso. Entonces, las escuelas primarias hay que ponerlas en manos de las monjas y de los curas. Las monjas para las chicas y los curas para los muchachos. Para que la gente se acostumbre a tener una cierta contención en el orden del sexto mandamiento. Entonces, que él le llamaba a los curas, a los obispos, estos son mis prefectos de bragueta, decía él, así abiertamente como son. Pero la universidad la puso en manos de los masones. Y fueron los masones los que hicieron la universidad. Ahora los masones eran de procedencia en general, si no directamente reformista, liberal. Y el liberalismo es un movimiento que tiene su origen en la protesta, protestante en su origen. El liberalismo tiene una actitud protestante. No estoy hablando acá del liberalismo que puede existir en el orden puro y exclusivamente del mercado, de las cuestiones económicas, porque eso puede ser admitido aún dentro del criterio católico. Pero sino de aquel liberalismo que supone un Estado independientemente autónomo y en total, diríamos, desacuerdo con el magisterio de la Iglesia. Eso es liberal. Y ese liberalismo entra en la universidad francesa por esta influencia masónica que hace que los profesores, la mayor parte de los profesores de la universidad, sean desde ese momento masones y sean liberales. Así todos ellos. En nuestro país lo fueron, por completo. Tanto que acá la reacción contra el liberalismo positivista en la universidad comienza a principios de este siglo
por la influencia del Renacimiento, muchas veces del tomismo en Europa, que empezó a renacer bajo la instigación de Pío IX, de León XIII y de Pío X. Empezó a robustecerse la idea de formar tomistas. Y en Francia, el que ayudó mucho a esto, a pesar de ser a su vez un principio de formación bastante modernista, fue Berzon. Berzon y Blondel. Blondel está tomado como uno de los modernistas. Pero depende de qué lado se mire para ver si tuvo una influencia favorable o una influencia desfavorable. Para los católicos fue desfavorable, pero para los que venían del positivismo craso, completo y acabado, fue favorable. Les digo, y permítanme que haga acá una referencia a una experiencia personal. Yo no me formé como católico, procedo de un hogar liberal, masón, y en cierto modo completamente al margen de la iglesia. Mamá era creyente, pero la opinión de las viejas no se tomaba en cuenta en aquella época, lo que mandaban los hombres. Y los hombres eran liberales. ¿Cómo me fui interesando en el asunto católico? Es increíble, a través de Unamuno y de Ortega. Porque me sacaron del positivismo en el que estaba metido. Entonces, esta posibilidad de salir del positivismo abrió una compuerta para interesarme por otros problemas que no sean aquellos restringidamente positivistas en los que hasta ese momento estaba. Yo era ateo. Es decir, creía que existía Dios, me parecía que no. Simplemente, y además, como era conveniente para todas mis costumbres y uso no complicarme demasiado con las creencias en Dios, no lo creía. Pero la lectura de Unamuno empezó a hacer ver que hay otras formas de aproximarse. Fíjense que Unamuno no es aconsejable para ningún católico. Yo no le diría, mira, léalo a Unamuno, porque así no. Pero uno que no es católico, sí. Porque hay ciertas lecturas que pueden ser... Yo me acuerdo que una vez le recomendé a una persona, que no sé en qué situación estaba, le digo, léalo a Jean-Paul Sartre. A usted le conviene leerlo a Jean-Paul Sartre. ¿Por qué? Dice, porque es una invitación al vómito. Usted se encuentra ya frente a las conclusiones terminantes y exageradas. Si usted no vomita todo con eso, bueno, ya no va a vomitar más, entonces trae cualquier cosa. Pero Jean-Paul Sartre lo va a hacer vomitar hasta las tripas, a lo último cosas, porque es, diríamos, una invitación a sacar las consecuencias últimas de las posiciones ateas. No sé si me habrá seguido el consejo o no, espero que no, porque al fin de cuentas era un consejo más irónico que efectivo. Pero quiero decir cómo a veces a uno ciertas presencias lo ponen frente a un hecho que lo hace recapacitar. Yo recuerdo una cosa que solía decir Anatole France, que es conveniente pensar, que estas cosas no hay que aconsejar. Santa María Egipciaca era una mujer de vida alegre, violada por unos barqueros, se convierte en una penitenta. ¿Es este un buen consejo para todas las mujeres de vida alegre? Que se hagan violar por barqueros para convertirse en santa, indudablemente no sería de ninguna manera aconsejable. Y es probable que no sea esa la santa consecuencia que se saca. Por eso hay cosas que son buenas abdomen en este momento, para le vienen bien, porque en este caso esto ha servido como puente de unión para pasar a otro tipo de pensamiento. Pero no suelen ser aconsejables en general. Son encuentros que lo tienen. En un momento determinado hay algo que a usted, algo que puede ser abominable, que puede ser malo, que puede ser, y del mal puede salir accidentalmente un bien, pero nunca se puede desear el mal porque la consecuencia bien, normal del mal no es buena. Pero a veces sale bien, y sale del mal bien, como consecuencia, pero no se puede aconsejar. Así como para decir, no se puede hacer
de una penitente, una mujer que ha sufrido ese vejamen horrible. En este caso produjo un buen efecto, pero en otros casos, ¿qué es lo que puede producir? ¿Qué es eso? O pues un peor efecto, un desastre más grande todavía. ¿Qué hay? Por eso hay hombres, hay pensamientos que a uno lo aproximan a la verdad y le pueden servir en un momento determinado para darle el empujón que necesitaba. Leerlo directamente a San Agustín me hubiera sido imposible a la edad que yo tenía 18 años. ¿Por qué? Porque San Agustín parte de la fe. Yo me acuerdo que he leído con posterioridad las confesiones, pero en esa época empecé a leerlas, pero no pasé de las 4 páginas primeras, porque claro, me encontraba frente a un hombre de fe, y yo no era un hombre de fe. Y era un lenguaje completamente distinto al que yo estaba habituado a ver, a pensar y a observar. Y no me resultaba adecuado. Es con posterioridad como lo he podido leer, pero no de entrada. Ahora, claro, esas cosas que al enfermo, cómo se cura, eso es una cuestión del médico. Y el médico, y un buen médico, es el único que puede dar, diríamos así, con las recetas adecuadas, pero no, a veces no las puede esgrimir, no las puede pensar. Hay hombres que han llegado a la fe porque han tenido una enfermedad gravísima. El caso hace relativamente poco de un escritor francés, Maurice Clavel. Tuvo una enfermedad grave, fue a Lourdes y allí sintió una conmoción. Se convirtió a la fe. Escribió un libro que se llama, ¿cómo es? Porque la traducción en español, que es la que en este momento se me atraviesa, está mal hecha. Dieu est Dieu, nom de Dieu, dice él. La palabra nom de Dieu en francés es una exclamación, es como decir recorcho, o sí señor, o cualquier otra cosa. Y en la traducción española dice que Dios es Dios en el nombre de Dios. No es. Claro, es una traducción que no va bien con la tecla. Pero este es el libro que él escribió como consecuencia de esta experiencia. Ahora, esto no se puede dar como un consejo. A él le sucedió esto. Yo he visto mucha gente aquí en una misma enfermedad, los ha amargado de una manera espantosa. Y han muerto maldiciendo desde el que lo estaba viendo hasta el último como consecuencia. Me acuerdo de uno, un amigo, murió de un cáncer aquí. Y gritaba, para un grano en la nariz. Me muero como un infeliz, como un desgraciado. Con todas las malas palabras que venían como consecuencia, de manera que no era precisamente un estado de santidad el que auspiciaba. Pero en este caso sí. Son males que producen esto. Pero no son aconsejables de ninguna manera, porque no sabemos qué es lo que pueden producir. Y hay en el caso de libros que permiten una aproximación, porque tienen un principio de espiritualidad que en otros falta.